En diciembre del año 2016 se produce el cierre o empieza a decaer y empieza a cerrarse algunas áreas de la empresa Mefro Wheels, empieza a decaer la producción, producto de dos políticas concurrentes que se venían dando durante todo el 2016. Una es el marco general, la apertura de importaciones indiscriminadas que se produce durante el gobierno de Macri y durante la gestión nacional de Cambiemos, y que habilita, en el caso de la empresa que estamos hablando, que entren una cantidad importante de llantas similares a las que produce o producía la empresa Mefro Wheels. La otra política concurrente con esa es que la casa matriz de Mefro Wheels, que es alemana, empezó a proveer al mercado interno argentino a través de lo que producía en Alemania, ya no de lo que producía en la planta de Ovidio Lagos 4400, sino con lo que producía la casa matriz en Alemania, habilitado por esta política de apertura de importación. Vale, en ese marco entramos en contacto con los trabajadores de Mefro Wheels, con la Unión Obrera Metalúrgica, que es el gremio que los representa, con sus delegados, y a ponernos a disposición en función de lo que estaba sucediendo, ¿no? Empieza a haber también intentos de actuación con distintos niveles del Estado, básicamente el Estado provincial, a través de su ministro de Trabajo, Julio Genesini, el ministro de la Producción, Luis Contigiani, algunos intentos, muchas veces fallidos, de interacción y de salvataje con el gobierno nacional, que ha tenido muchas idas y vueltas y más incumplimientos que de alguna manera que respuestas frente a esta situación. Bueno, y en ese escenario se produce el cierre de la empresa. Y ahí se empiezan a dar una serie de acciones de distintos ámbitos institucionales y sobre todo la movilización de los trabajadores, que son de alguna manera los grandes hacedores de este triunfo, ¿no? Un triunfo que, como decía antes, es un triunfo parcial porque, a ver, se reabre la empresa, luego una larga lucha, sintéticamente esa larga lucha incluyó movilizaciones a distintos ámbitos, incluso hasta la misma embajada alemana, para que se haga cargo el Estado alemán de que una empresa con sede en su país estaba de alguna manera dejando en la calle a 170 trabajadores, producto de una maniobra, ¿no es cierto? Desde el Consejo Municipal lo que logramos fue, con el consenso de todos los bloques, cambiar el uso del suelo de la planta de calle Ovidio Lagos, fundamentalmente porque se intentaba desde la casa matriz generar un negocio inmobiliario con esa planta, ¿no? Liquidar la empresa y después vender esos terrenos con otros fines. Lo que hicimos fue, bueno, cambiarle el uso del suelo y además, para que sea exclusivamente industrial, no puede haber otra cosa ahí que no sea una planta industrial. Y además, lo que hicimos fue congelar durante una buena cantidad de tiempo cualquier tipo de posible acción administrativa dirigida a generar algún tipo de negocio inmobiliario en la zona. Estamos hablando aproximadamente de 130, que serían los que podrían, los que seguían peleando por los puestos de trabajo y los que podrían estar ingresando, con una etapa de 12 en el día de ayer. Y así progresivamente. ¿Por qué 12? Porque son los que tienen que poner las máquinas en funcionamiento, el mantenimiento y quienes están a cargo de la seguridad y de las guardias nocturnas, ¿no? Primero, señalar que este es un triunfo de los trabajadores en un escenario de los trabajadores, de los delegados, de la Unión Obrera Metalúrgica de la ciudad de Rosario, en un escenario en el que vemos cómo hay un modelo económico y social que apuesta fundamentalmente a la progresiva desindustrialización, que apuesta a la apertura y desregulación de algunos mercados,
que apuesta, como se suele machacar desde algunos ámbitos empresarios de la economía concentrada, a la baja del costo salarial, que en todo caso es un eufemismo para hablar de baja de salario. Se habla de que Argentina no es competitiva y que para lograr competitividad debería bajar los salarios. Por competitividad se entiende básicamente el margen de lucro empresario, la ganancia empresarial, ¿no es cierto? Eso es lo que le están pidiendo a este gobierno, y este gobierno es conteste con esos sectores, porque básicamente es el gobierno de esos sectores de la economía concentrada. Entonces, en este marco, un triunfo de los trabajadores es importantísimo, porque es un freno a estas políticas de entrega, esta política de ajuste, esta política de pérdida de poder adquisitivo del salario, de pérdida del trabajo y de desindustrialización progresiva, en primer lugar. Y después la viabilidad o la continuidad de la empresa va a depender también mucho de la fuerza que se pueda poner desde el ámbito laboral, desde el ámbito de los trabajadores, desde los empresarios nacionales y lamentablemente hay que decirlo, desde otros ámbitos del Estado que no sean el Estado nacional, que ya está embarcado en esta política, ¿no? Entonces, si se logra ese círculo virtuoso y se logra que además una parte importante de la población tome como suya esta pelea por la defensa de los puestos de trabajo, como sucedió con el Mefro Will. Yo me cansé de encontrarme con gente que venía siguiendo el tema, que venía apoyando la lucha de los trabajadores de metalúrgicos, como en tantas otras luchas gremiales que se vienen dando en Rosario, ¿no? Va a depender de todo ese escenario. Obviamente uno quisiera que este modelo de involución en términos de lo que representa para nuestra economía y nuestra sociedad tenga un tope, tenga un límite, pero bueno, eso le corresponde a la política, corresponde en todo caso a quienes debemos construir una alternativa política que permita que no pase más allá del 2019, es decir, que en las elecciones del 2019 haya un cambio de rumbo rotundo frente a este escenario que nos ofrece Macri y sus aliados.